Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la tercera sesión de la Academia Médico-Quirúrgica. Mi nombre es Jesús Valverde, soy médico de familia en el Centro de Salud Valle Inclán y vamos a hacer la tercera sesión de este curso 2020-2021. Con esta sesión vamos a cerrar la trilogía que hemos dedicado a lo que es la pandemia y que hemos titulado Lecciones aprendidas y desafíos futuros. En esta sesión van a participar 4 personas que nos van a indicar cuál ha sido su experiencia durante lo que es la pandemia en sus distintos ámbitos asistenciales. En el primer lugar nos hablará la doctora María Bustillo, del Servicio de Medicina Interna, y que nos hablará sobre su experiencia con la teleasistencia de los pacientes COVID que tuvieron una clínica leve y que permanecieron en sus domicilios. A continuación, el doctor Álvaro de Castro, del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del PAC de Celanova, nos comentará la gestión de las residencias sociosanitarias y las residencias integradas durante la primera ola de la pandemia y sus desafíos futuros. Posteriormente, la doctora Pilar Garzón, del Servicio de Urgencias Hospitalarias, nos comentará la organización de la urgencia y del ingreso a la puerta del hospital. Y finalmente, el doctor Raimundo Gulín, jefe de Servicio de Atención Primaria en el Centro de Salud Valle Inclán, nos va a dar la visión de la pandemia desde la atención primaria. Una vez que hablen los 4 ponentes, se establecerá un turno de preguntas para que pueda haber un debate y podéis participar todos vosotros a través del chat de la aplicación. Ya sin más, ya doy la palabra a la doctora Bustillo, que comienza la sesión. Doctora Bustillo, cuando quiera puede compartir pantalla e iniciar la presentación. Me tienes que dejar compartir pantalla. El anfitrión me tiene que dejar compartir pantalla. Sí, María, prueba a compartir, por favor. Ya. Espera un momento. Bueno, estamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo soy María Bustillo, soy internista del Complejo Hospitalario de Ourense y María, no estamos viendo la presentación que nos hablas. Perdona. No sé si la has abierto ya en el ordenador tuyo. Sí, la tengo abierta. Espera, voy para atrás. ¿La tenéis ahora? No, todavía no vemos la pantalla tuya. Te vemos tu imagen solamente.
Y ahora no me la deja compartir. ¿Me veis? ¿Veis mi Estamos pantalla? viendo un puntero, solamente vemos el puntero, no vemos la presentación. ¿Y ahora? ¿Veis mi presentación? Pues no la estamos viendo. Mira, si te parece, damos paso Vale. a Álvaro Vale. y posteriormente intentamos que puedas conectarte y puedas presentar tu presentación. ¿De Venga, de acuerdo? acuerdo. Vale. Bueno, pues entonces Álvaro, si puedes entrar, comparte pantalla. En presentación aquí. ¿Se ve, compañeros? Buenas tardes o buenas noches. ¿La veis? ¿Estáis Ya viendo? está. Sí, ¿la adelante, estáis adelante, viendo? continúa. Vale, Puedes perfecto. presentarlo ya. Vale, muy bien. Pues buenas noches a todos y a todas. Especialmente agradecido a la Academia Médico-Quirúrgica, a su presidenta, a la doctora Modroño. Comienzo mi intervención presentando una fotografía de un edificio que, bueno, en mi caso y en el de muchos compañeros trabajadores, es posible que nos haya marcado. Es la residencia, el centro residencial de cuidados intermedios de Baños de Molgas, en el que pudimos atender a casi 70 usuarios de residencias COVID positivo en la provincia. Es una antigua escuela y, bueno, tiene unas características arquitectónicas peculiares, como pueden ver. Primero, me gustaría comenzar recordando, porque como decía nuestro compañero sabio Gregorio Marañón, decía que nadie más muerto que el olvidado. Por eso quiero comenzar recordando. Y recuerdo principalmente a dos personas interesantes en mi vida, como era mi padre, Leopoldo de Castro, que fue socio de honor de esta Academia Médico-Quirúrgica y que comparte foto con Cabaleiro Goás en la portada, en la web de la Academia, cuando se inauguraban los otros pabellones del edificio de Toen, del mal logrado, si me permiten decir, edificio de Toen. A continuación pueden ver en la margen inferior derecha un edificio que aún existe en Valladolid y es funcional, que era el dispensario antituberculoso de la calle Muro. Fue inaugurado a principios de siglo, inaugurado además por la reina, por Victoria Eugenia, llevaba el nombre de Victoria Eugenia. Sufrió el bombardeo de la aviación republicana allá por el 37, en los primeros bombardeos de Valladolid, en el que trabajó mi abuelo, que también fue miembro de la Academia Médico-Quirúrgica en Valladolid. Para ellos, que vivieron un entorno de inestabilidad y de cierta incertidumbre, con una crisis económica en los años 70 y con una crisis constante de la pandemia y de la epidemia que fue la tuberculosis, pues para ellos este recuerdo. Comienzo hablando de un entorno, a todos nos puede sonar el entorno DAFO, el entorno de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero yo voy a hablar de un entorno distinto, que es el entorno VUCA. El entorno VUCA se gesta en las escuelas de guerra estadounidense y dan marco a un tiempo, a un episodio de inestabilidad. Comenzamos con una de las características del entorno VUCA, que es la volatilidad. Si me permiten, en esta imagen tienen el Centro de Salud de Celanova, del cual yo soy médico desde hace unos años, y a escasos 20 metros tenemos la Residencia San Carlos, en la que debutó el COVID en las instituciones sociosanitarias en la provincia. Si nos fijamos en la definición de volatilidad, dinámica cambiante de la categorización social en un conjunto de situaciones ambientales, dada por un psicólogo conocido en la Universidad del Noroeste de Estados Unidos, era Bodenhausen, nos damos cuenta de que hay varios negocios que efectivamente dieron muchísimo. Tenemos una cafetería en un radio de 100 metros, tenemos un taller que era considerada una actividad esencial, tenemos las pinturas y decoraciones, pero tenemos interesantemente el centro de salud muy cerca. No todos los profesionales de todos los centros de salud, pues si me van a permitir, aunque la deontología pues me pueda tirar de las orejas, han respondido igual.
Cuando debutó la COVID en este centro de la residencia San Carlos, recuerdo una anécdota que consistía en hacer un certificado de defunción, que es un acto médico, y en un paciente ya diagnosticado de COVID. Y hubo pues ciertos problemas para hacer y exponerse a hacer ese certificado de defunción, para exponerse a una enfermedad que por aquellas, a finales de marzo, tenía unos 700 muertos, 800 muertos al día. El entorno de incertidumbre, la palabra U, la letra U del entorno VUCA, de uncertainty en inglés, nos habla del desconocimiento de la disponibilidad o la previsibilidad de información de eventos. Fijémonos en los tratamientos que por aquel entonces había o eran los que manejábamos, a veces con estudios de 6 pacientes, en los que estaba la hidroxicloroquina, hoy por hoy ya denostada, apenas se usa por el estudio Solidaridad. Y quería hacer también hincapié en que el día 27 de marzo ingresaron de golpe en la residencia de Baños de Molgas, en el CRECI de Baños de Molgas, 27 pacientes, 23 pacientes que eran de la residencia San Carlos y 4 que venían de la residencia de Castro Caldelas. Esto suponía un claro entorno de incertidumbre. Si me permiten la frivolidad, pongo una imagen de cuando tenía lugar el desembarco de Omaha, en el desembarco de Normandía, de los soldados en los anfibios cuando iban a desembarcar en la playa y tenían claramente signos de ansiedad con vómitos ante una fobia anticipatoria, se les iba a venir encima. La imagen que tienen en la inferior derecha muestra un campo de futbito en el que mi compañera, la enfermera Ana Gómez, que hizo un papel interesantísimo en todo el centro, tanto de Piñor como de Baños de Molgas, formaba a los nuevos trabajadores de esta residencia en algo tan importante como era ponerse y quitarse un EPI. Y muchos de estos trabajadores mostraban signos de ansiedad. Recuerdo especialmente alguno que vomitaba al pie del poste de la portería de futbito que ven en sus pantallas. La C de VUCA habla de la complejidad, interconectividad e interdependencia de múltiples componentes en un sistema. Había muchísimos actores que venían a veces de política social y actores que veníamos del Servicio Gallego de Salud o de la Consellería de Sanidad. Puedo recordar también la labor importante de una trabajadora social como era Mercedes Pulgar, que formaba parte del equipo que pudimos coordinar ese centro residencial de cuidados intermedios. Hubo mucho trabajo de fondo para diseñar, como pueden ver en la imagen izquierda, un circuito, un flujo, un diagrama de flujo, y había muchísimas personas, ya digo, de distintas áreas geográficas trabajando en ese centro, en ocasiones, si me permiten la palabra, requeridas, con muchas aptitudes distintas, se tuvieron que enfrentar a los primeros inicios de la pandemia en los centros sociosanitarios. Respecto a la A de ambigüedad del entorno VUCA, traigo aquí una imagen de un informe médico en el que lógicamente lo he anonimizado, pero quería resaltar que si se fijan, la fecha de ingreso en Piñor, que fue otra de las unidades residenciales, era del 13 de abril, cuando el paciente estaba diagnosticado por PCR del 7 de abril. Si sumamos 7 y 8, nos vamos al 15 de abril aproximadamente, que sería cuando los pacientes podrían mostrar el punto más crítico de sintomatología de esta enfermedad. Abro aquí un debate entre lo clínico y lo epidemiológico. Nosotros, en Piñor y en Baños de Molgas, mis compañeros médicos de familia, tanto recién residentes como ya compañeros adjuntos de PAC, pues se enfrentaban a dar altas clínicas y en muchas ocasiones también epidemiológicas, lo cual no era fácil porque era un entorno ambiguo en muchos protocolos que existían. Esta imagen es de Piñor. Piñor se abrió un 13 de abril. En Piñor llegamos a tener 80 pacientes y es un hospital que albergó en esta ala, que no sé si están viendo con el puntero, en el ala oeste de Piñor, llegó a albergar hasta 80 usuarios de residencias COVID, todos positivos, con unas ventajas. Es un hospital que tenía 70 años de historia y que conservaba algo muy importante, que eran sus balconadas. Son arquitecturas perennes que aún siguen y que posiblemente puedan estar no lo suficientemente explotadas. Esta fachada es la fachada sur, que nos permitía, además, exponer a los pacientes
a ciertas horas de sol. Entre los desafíos futuros, me gustaría que vieran la imagen de la izquierda que corresponde a la residencia más grande, a la residencia sociosanitaria más grande que hay en España. No le voy a poner nombre. El que la quiera conocer, salió en los medios, pues que la busque, ¿no? Albergan ni más ni menos que 700 mayores, 700 usuarios. A mí, personalmente, no me gusta este modelo, como tampoco me gusta el que tienen a la derecha. A la derecha es una residencia de Segovia. Dirán, ¿cómo es Segovia si hay desierto? Al lado de esta construcción es Segovia de Estados Unidos. Y la residencia cobra por habitación más de $200.000 a sus usuarios. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Creo que hay que abogar por algo sostenible. En los desafíos futuros también hago hincapié en el oxígeno, la importancia del oxígeno. Al principio en Baños de Molgas teníamos que tirar de balas de oxígeno, con lo que conlleva el posible acabado de estos métodos, ¿no? de tratamiento, la oxigenoterapia. Ahora hemos usado concentradores, pero creo que es interesante disponer en los centros sociosanitarios de tomas de oxígeno, al menos en algunas de las habitaciones. Creo que es una experiencia aprendida. Alguien se empeña en enfrentar el modelo hospitalario respecto al hostelero. Creo que no están reñidos. No hay que ser ni de A ni de B. Creo que hay que ser prudente y hay que coger aspectos de ambos modelos. Otro desafío futuro, y voy rematando, es una verdadera profesionalización del entorno sociosanitario. Lo que no puede ser es que se anuncien, y esto está sacado de la red, supercuidadores formados con experiencia online y con prácticas de 80 horas, lo que equivale seguramente a una quincena, a 15 días. Creo que no es suficiente el nivel formativo. Por eso digo que no a los héroes ni a los supercuidadores. Hay que ser profesionales y humanos. Pero creo que con formaciones de 450 horas, de las cuales 338 son online, quedamos una vez más cortos. Por último, creo que hay que hablar todos el mismo lenguaje. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Lo que no podemos es construir una torre de Babel. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos Janus en el Sergas, pero es que hay Resi Plus, hay muchísimos más programas que en el volcado de datos nos hace complicado a los que trabajamos en ese entorno unificar criterios. Por último, también me gustaría incluir, porque soy miembro del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario, la importancia de incluir una historia de valores en la historia clínica de los pacientes. Y, por cierto, recordar que ninguno de los pacientes que hemos visto tenían instrucciones previas. Algo falla. Por último, recordar que hay un protocolo para el manejo de la infección por SARS-CoV-2 en el ámbito de las residencias de mayores, de los cuales yo soy uno de los colaboradores, y que hay, bueno, pues algunos tratamientos interesantes. Y me despido con algunas fotos, concretamente una carta que escribió uno de los pacientes de alta de Piñor, con imágenes de cercanía de los médicos con sus pacientes en Piñor y con la importancia de poder sacar en el centro hospitalario de Piñor a los pacientes a sus maravillosas balconadas. Leo la última diapositiva, que es la carta de Enrique, un varón que fue dado de alta, usuario del hospital de Piñor, COVID positivo, negativizó, y nos dice: perdón por el papel, gracias, otra vez gracias. Sois algo más que seres humanos, sois ángeles cuidando las miserias de los demás, dándoles algo de lo que nuestro mundo carece. Solo así construiremos un mundo mejor. Un abrazo fuerte a todos y a todas. Enrique, muchísimas gracias y finalizo mi intervención. No sé, ahora mismo. Álvaro, puedes dejar de compartir, ¿vale? Y si puede entrar María, si puede compartir María. No, es María. Sí.
Hola, buenas tardes. Espero que ahora estéis viendo mi pantalla. ¿Es así? Vale. Sí, Bueno, María, ya estamos viendo tu presentación cuando quieras. vale. Te escuchamos perfectamente. Siento mucho lo que pasó antes. No sé, se volvió loco mi ordenador o me volví loca yo, una de dos. Bueno, yo soy internista, trabajo en el Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Ourense y estoy en la unidad de enfermedades infecciosas. Mi experiencia y lo que os voy a contar ha sido con la teleasistencia de los pacientes COVID y os voy a contar la experiencia del periodo desde el 23 de marzo, que fue el primer día que entré en contacto con esta plataforma, hasta el día 30 de junio, en el que dejamos un poco de trabajar lo que se denominó el equipo STAR. Quiero dar las gracias a la Academia Médico-Quirúrgica por haber contado conmigo para estas jornadas, al Servicio de Médicos y a todos los compañeros que han colaborado de forma desinteresada para sacar adelante la teleasistencia. En especial mención, pues, bueno, al equipo de enfermería que estuvo con nosotros continuamente trabajando, el grupo de residentes que colaboraron y quiero hacer mención al doctor Fran Rodríguez, que trabajó como un adjunto más. Y en tercer lugar, a todos mis compañeros del área médica, incluso algún compañero del área quirúrgica que colaboró con nosotros. Y, como no, a la hematóloga y compañera Miriam Iglesias, que fue la encargada de instruirnos a todos en esta plataforma. Bueno, como primero, definir lo que es la telemedicina. Esta es la definición de la OMS de telemedicina, que es la prestación de servicios de salud en los que la distancia es un factor determinante por parte de los profesionales sanitarios a través de las tecnologías de la información para diferentes cosas, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento, incluso para la formación de los profesionales sanitarios. ¿Qué ha pasado? Que con la irrupción de la pandemia del SARS-CoV-2 hemos tenido que transformar radicalmente nuestra forma de trabajar. Las estructuras de los hospitales se vieron modificadas de forma urgente y algo que teníamos a nuestra disposición, pero a lo que nos mostrábamos un poco reticentes a utilizar, de repente la vimos como una herramienta muy útil para poder seguir a los pacientes con la infección por COVID-19. El SERGAS en los últimos años ha desarrollado una herramienta de teleasistencia que se denomina TELEA, que está integrada en la historia clínica electrónica y es capaz de realizar telemedicina y telemonitorización domiciliaria. Este proyecto es un proyecto que está dentro del Hospital 2020 y se incluye, como veis ahí, en las estrategias que tiene el SERGAS para mejorar la salud de la ciudadanía. Es una línea estratégica dividida en 4 puntos y en la línea estratégica 11 hace clara referencia a cuidar a los buenos profesionales desde que entran en la organización, y parte de ese cuidado es utilizar las herramientas digitales tanto para la atención a los pacientes o para la formación de los profesionales sanitarios. Bueno, pues esta herramienta de teleasistencia se puso en marcha en un proyecto piloto en el 2015 y en principio fue concebida para tratar a pacientes crónicos o más bien hacer un seguimiento domiciliario. Se presentó como una plataforma que era de muy fácil uso y que con tan solo tener una tableta o un ordenador o un teléfono móvil el paciente podía registrar sus variables que eran definidas por su médico. Esas variables que el paciente registraba serían volcadas a la historia clínica electrónica y podían ser valoradas en tiempo real por el personal sanitario correspondiente. El proyecto piloto se llevó a cabo en el 2015 en 2 áreas sanitarias,
en una zona de referencia con población urbana, que aquí se escogió la EOXI de La Coruña, y otra con área rural y de muy baja densidad de población, y aquí se escogió la población del EOXI de Ourense. Se utilizó sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Nuestra compañera Miriam Iglesias, interesada por la innovación, utilizó esta plataforma para el seguimiento de pacientes anticoagulados y como conocedora de la plataforma se la designó para, en el momento de necesidad de arrancar esta plataforma para la COVID-19, fue ella la que se encargó de dar formación y desarrollar unos protocolos con criterios y normas de seguimiento para estos pacientes, y fue ella la que nos formó al resto de los profesionales que trabajamos después y que desconocíamos la plataforma. El paciente que acepta el seguimiento por Telea tiene que tener el dispositivo electrónico. Cuando acepta el ser incluido, se le dan unas claves y descarga en su dispositivo una app a la que se le dan unas claves de acceso. Con las claves de acceso hay un calendario y cada día va registrando una serie de biomedidas. Esas biomedidas en este caso fundamentalmente eran temperatura, pulsiosimetría y una encuesta referente a síntomas respiratorios. El paciente carga estos síntomas y las biomedidas y son volcados directamente a la historia electrónica. Y esto es lo que veríamos nosotros. Esto es una captura de pantalla de una historia clínica de un paciente. Veis un icono superior en amarillo, que esa es la historia clínica electrónica. Al clicar ahí accedemos a la historia clínica y vamos a ver el protocolo al que ha sido asignado el paciente. En este caso, los pacientes eran asignados al protocolo de aislamiento domiciliario por COVID-19 y se les asignaba inicialmente 14 días de aislamiento. Cuando clicábamos ahí, eso nos daba acceso a las biomedidas que registraban. En la pantalla de abajo veis la temperatura y la saturación y en la pantalla y arriba, rodeado por un círculo, veis la encuesta para la patología respiratoria. Cuando alguna de esas biomedidas se sale del rango predefinido, nos aparecería en vez del clic en verde, nos aparecería un clic en rojo. Nuestro equipo se llamó Equipo de Seguimiento Compartido de Atención Hospitalaria y estos equipos se formaron en los diferentes hospitales del Sergas. Está formado por profesionales tanto de enfermería como profesionales médicos. Enfermería tenía una extensión de contacto, los médicos teníamos otra extensión con un teléfono móvil y los pacientes tenían un teléfono al que podían llamar en el caso de alguna incidencia entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Los pacientes que se incluían aquí no solo eran los pacientes que aceptaban el seguimiento en la plataforma Telea, sino que aquellos pacientes que no tenían ningún dispositivo electrónico se les incluía en seguimiento telefónico y esto quiere decir que se les llamaba diariamente o según el riesgo al que fueran asignados cada 48 o cada 72 horas. Se incluyeron todos pacientes adultos que no estuviesen institucionalizados y con enfermedad confirmada por COVID-19 o aquellos que habían sido dados de alta de servicio de urgencias o de hospitalización. Se excluyeron aquellos que rechazaron el seguimiento y se clasificaron en función del riesgo. Perdón, no sé, se me ha salido de la pantalla. Se establecía un riesgo en función de unos criterios que en aquel momento se designaron, que eran riesgos por edad o por comorbilidades. En total, en ese periodo de tiempo, se incluyeron un total de 1.331 pacientes, de los cuales 580 fueron incluidos en la plataforma Telea
y 751 en seguimiento telefónico. 96 pacientes rechazaron el seguimiento. Este es un diagrama del flujo de trabajo que realizábamos. En cuanto un paciente sabíamos que tenía una PCR positiva, por un listado de trabajo, ese paciente sabíamos si procedía de domicilio o bien era de un alta de urgencias o de hospitalaria. La primera llamada siempre la realizaba, y el alta de la teleasistencia, el equipo de enfermería. Se le daba de alto en seguimiento telefónico o en la plataforma Telea. También se le proporcionaban los dispositivos necesarios para las biomedidas, es decir, el termómetro o un pulsosímetro. Se les mandaba un mensaje y se recogían en un punto de recogida en el hospital. La siguiente llamada era del equipo médico. Entonces llamábamos, realizamos un informe médico tipo y seguíamos todos la misma estructura y el mismo tipo de preguntas, previo aceptación del paciente del seguimiento y de poder registrar todos los datos que nos proporcionaban. En función de eso y de los datos clínicos y de sus comorbilidades, los clasificábamos en bajo riesgo o alto riesgo. Esta era la plantilla de informe médico que utilizamos. Se registró el día de la PCR, los días de síntomas, los síntomas que teníamos e incluso diseñamos los tratamientos que utilizábamos más habitualmente y de estos se escogía pues, lo que pensásemos que necesitaba el paciente si es que lo necesitaba. Y por otro lado, finalmente, aquí al final pues, confirmábamos la necesidad de pulsosímetro o no para facilitárselo. Se determinaba cuándo el médico y la enfermería iba a realizar la siguiente llamada telefónica y también nos poníamos en contacto con la trabajadora social si hubiese algún tipo de problema en la asistencia de ese paciente. Ahora os voy a mostrar un poco el diagrama de los pacientes según se asignase con bajo o alto riesgo. Los pacientes con bajo riesgo eran seguidos mayoritariamente por el equipo de enfermería o los llamaban telefónicamente o miraban las biomedidas en los registros que realizaban. Si estaban estables, continuaban con ese seguimiento y si estaban inestables, enfermería nos enviaba un mensaje para que realizáramos una valoración médica. Si había datos de alerta en el cuestionario, también directamente nos saltaba a nosotros. Los pacientes podían seguir clasificados en bajo riesgo, podrían moverse a alto riesgo o podíamos pensar que necesitaban asistencia hospitalaria. La asistencia hospitalaria desde los domicilios siempre se realizó en ambulancia a través del 061 con aislamiento. Una vez que llegaban al hospital, la decisión era si subían directamente a la planta de hospitalización y para eso nos poníamos en contacto con el equipo de seguimiento COVID y se asignaba una cama a través del servicio de admisión o se derivaban al servicio de urgencias y se avisaba también a la zona designada para COVID en urgencias. Los criterios que utilizamos para derivación hospitalaria fundamentalmente fueron sintomatología respiratoria, situación de inestabilidad hemodinámica, incapacidad para la ingesta por vómitos o diarrea con riesgo de deshidratación y fiebre persistente que no cedía con antitérmicos o que reaparecía después de varios días de un periodo afebril. Aquellos que desde el inicio eran clasificados como alto riesgo, además de la llamada y del seguimiento por el equipo de enfermería, desarrollamos otra agenda en la que los seguíamos prácticamente a diario y recibían una llamada telefónica del equipo médico. Y realizábamos otra vez la reclasificación en función de la sintomatología que presentaban. Es decir, podían volver a ser bajo riesgo, se mantenían en su riesgo alto o bien decidíamos el ingreso en el hospital o una valoración en el servicio de urgencias. Establecimos dos agendas de trabajo.
Normalmente los pacientes nuevos fueron sacados adelante por el equipo de residentes y las revisiones las dejábamos más para los médicos más veteranos. ¿Cuándo decidíamos dar el alta? Bueno, estos criterios han ido cambiando a lo largo de la pandemia, pero yo me voy a centrar en lo que vivimos en aquel momento. En aquel momento teníamos establecido los 14 días, teníamos establecido que aquel que llegaba al 10.º día asintomático o con poco síntoma podía ser derivado a primaria y un poco fue ese el criterio que seguimos. Entonces, aquel paciente que era de bajo riesgo y estaba asintomático se derivaba y aquel alto riesgo que llevaba 10 días con una clínica leve también se derivó a primaria. Nuestra cruz fue la solicitud de las PCRs en el momento del alta, me tengo que hacer PCR, no me tengo que hacer PCR, ¿qué pasa con esas PCRs positivas? Que aún sigue siendo un poco nuestro caballo de batalla. En aquel momento era una prueba que estaba solo de la mano de medicina preventiva, a día de hoy está de mano de primaria y de algún servicio médico y bueno, tampoco a día de hoy pensamos que sea una prueba necesaria para dar el alta a un paciente, un alta epidemiológica, aunque pues son criterios que aún están por revisar. Cuando no se derivaban a primaria, cuando estaban sintomáticos, cuando los pacientes estaban inmunodeprimidos y pensábamos que necesitaban más tiempo de seguimiento, o aquellos pacientes que simplemente no me gustan. Y aquellos pacientes que no me gustan nos hizo darnos cuenta que había algún paciente que con síntomas leves continuaba con dolores torácicos, continuaba con sensación de falta de aire, continuaba con un cansancio extremo y lo teníamos en continuo seguimiento durante 14, 21, 48 días y luego seguiremos hablando de esto. Estos eran los criterios de alta en aquel momento, que a día de hoy están modificados, nada más os lo muestro. También los criterios para los trabajadores sanitarios con las PCRs. Y este es un artículo que encontré y que está publicado en Revista Clínica Española por nuestros compañeros de Lugo, en el que presentan su experiencia con la plataforma Telea, pero solo durante un mes, y en el que incluyeron en esta plataforma a 313 pacientes. De esto me gustaría reseñar unas conclusiones que sacan sobre la implantación de esta plataforma. Primero, la necesidad de la historia clínica electrónica. El segundo punto es la necesidad de una capacidad logística alta para poder establecer esto. Y el tercero es que la telemedicina sí, pero necesita implicar a un elevado número de profesionales. Porque si la atención tiene que ser de 8 a 10 de la noche los 7 días de la semana, dependiendo del número de casos que haya, se necesita mucho personal para poder llevar a cabo esto. Las lecciones aprendidas. Bueno, las lecciones aprendidas son varias. Por un lado, que la teleasistencia es una herramienta del presente, pero que la parte humana es imprescindible. De por qué es útil esta herramienta. En este caso nos ayudó a manejar la situación de aislamiento, de soledad, el miedo a enfermar, el miedo a dejar de respirar y la sensación de culpa por haber contagiado a o por haber hecho lo que no pensé que podía haber pasado, pero pasó. Contribuyó a mantener el aislamiento. Evitó asistencias hospitalarias innecesarias y pensamos y pienso que ayudó a un flujo ordenado de los pacientes. Por otro lado, vivimos un momento en el que se desdibujaron las especialidades y de la colaboración de todos. Y pongo en especial las unidades de medicina interna porque han sido muy versátiles, porque han tenido un alto nivel de cualificación y por su gran capacidad de adaptación.
no me puedo olvidar de otras unidades como han sido las unidades de críticos, urgencias y sin duda las unidades de microbiología y de medicina preventiva. Por otro lado, hemos aprendido a que los pacientes pueden tener un flujo dinámico, como hemos hecho entre las unidades de hospitalización, urgencias, domicilio 061, pero quizás necesitamos haber coordinado mejor todo este flujo con atención primaria, con los centros de mayores, con las residencias, con hospitalización a domicilio y, por qué no, con los hospitales comarcales. Hemos aprendido que los hospitales tienen que ser fluidos y se deben adaptar a las circunstancias. Y también hemos aprendido que los centros sociosanitarios son lugares muy frágiles y que nos han puesto, nos han hecho ver la otra pandemia silente, que es la de nuestros mayores, la de la cronicidad, la multimorbilidad y el envejecimiento de la población, y en especial de la gallega. Y por último, y la más importante, es la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario, porque esta es una pandemia mundial, pero no estamos libres de nuevas pandemias y nuevas crisis sanitarias, porque no estamos libres de nuevos brotes del SARS-CoV-2 y de otras zoonosis, y también por evitar los imprevistos epidemiológicos en los que hemos estado sufriendo y que seguimos sufriendo. Y mi lección particular ha sido el escuchar a los pacientes. Creo que escuchar a los pacientes cura una parte de la enfermedad, y en concreto en el COVID he podido seguir la evolución de la enfermedad desde el día 0 hasta el día 200 en muchos pacientes. Me he dado cuenta que hay síntomas que persisten en el tiempo. He visto llegar a los pacientes long COVID desde el mes de mayo, abril, con un perfil de paciente de mujer joven que no tenía patologías previas, que persistía con síntomas de cansancio, de dolores musculares, de imposibilidad para levantarse, de dolores de cabeza, de dificultades neurocognitivas, y me ha enseñado que es bueno escuchar a los pacientes y creer en ellos, y creer que en el COVID persistente existe. Esta es una secuela del COVID de pacientes que no han estado ingresados y que están graves y están mal, y que con persistencia de síntomas, y que todavía no han podido retornar a sus vidas normales. Y es lo que se denomina COVID persistente, y probablemente todos os vais a encontrar con alguno en vuestro ejercicio profesional. Y nada más, esta es mi presentación. Bueno, pues creo que ahora voy yo. Entonces, buenas tardes. Lo mismo, dar las gracias a la Academia Médico-Quirúrgica por este momento y al Colegio de Médicos, porque creo que es importante que hagamos esta charla un poco por algo que voy a poner luego dentro de los logros y retos que tenemos, que es el que todos pongamos en común un poco cómo hemos vivido esta situación, que para todos, en alguna manera, ha sido muy dura. Creo que este año no lo vamos a olvidar ninguno y que lo vamos a recordar. Empezó el 2020 con todos los deseos del año que tenemos habitualmente, y nos llegaban los efluvios del COVID en China, pero bueno, yo creo que un gran porcentaje de sanitarios éramos un poco bolsonaros y esto iba a ser una gripeciña. Entonces, la vida le dio a algunos, sobre todo, algún revés al darse cuenta de que no era. ¿Qué nos pasó? Que lo veíamos todos muy lejos, pero de repente de febrero, Italia, que ya estaba más cerca que China, empezó a tener brotes, y nos pasó una cosa, que fue
que el día 17 el Ministerio de Sanidad ya consideraba no solamente a los viajeros de China, sino también a los viajeros procedentes de Milán como posibles enfermos portadores del COVID. Y el día 25 de febrero apareció en Orense pues, un par de pacientes que tenían una clínica respiratoria y que casualmente venían de Milán. Esto suele pasar siempre con nocturnidad y alevosía en una guardia a las 2 de la mañana, cuando tú estás mucho más lúcido que nunca y de repente te encuentras con que el EPI practicaste como se ponía en la época del ébola. No has vuelto a practicar nunca más como se ponía. La PCR la pedías siendo analítica, pero lo del exudado tampoco lo tenías muy claro, ni cómo se hacía, ni dónde se guardaba. Entonces, a las 2 de la mañana, de repente, pues era abrir el protocolo que estaba colgado en la web del Sergas y que ninguno habíamos abierto nunca porque esto no iba a llegar, estudiar de todo, cómo hacerlo y demás. Y de ahí pasamos pues, a la época de marzo que todos recordamos. Esto es una pandemia, de repente aparece el primer caso en Coruña y entramos en estado de alarma. En este intervalo, nosotros en urgencias estábamos muy concienciados en hacer un protocolo, pero nos habíamos equivocado de protocolo. Estábamos haciendo uno de múltiples víctimas y nunca pensamos que, por desgracia, tuviésemos que hacer un protocolo para tantas múltiples víctimas. Entonces teníamos un grupo de trabajo pendiente de realizando este protocolo que se pasó a transformar en un grupo de trabajo de un protocolo de atención al paciente COVID y sobre todo de cómo estructurar nuestro servicio. ¿Cuáles fueron los primeros retos a los que nos enfrentamos? Pues la reestructuración del servicio. Nuestro servicio es un servicio que desde el principio estaba un poco abocado al fracaso estructural. Desde que se inauguró era muy pequeño para todas las atenciones que teníamos. Hemos tenido varias reformas a lo largo de este tiempo desde la inauguración, pero uno de los factores que siempre hemos tenido achacado al servicio es esa falta de espacio. Entonces, dentro de esos límites estructurales, fue necesario reorganizar todo el servicio, creando un nuevo puesto de triaje, intentar habilitar unas nuevas zonas, que es lo que llamamos después unas zonas de expansión, y luego todos los problemas que tuvimos todos pues, con los EPIs, las FP2, y el aprender a usar dispositivos que nos llegaban, que todos sabíamos manejar un respirador, una ventilación mecánica, pero cada día aparecía un dispositivo diferente con el que tenías que empezar a lidiar. Y tuvimos el problema de los recursos humanos. Tuvimos que reorganizar los puestos de trabajo, se creó una zona COVID con personal asignado a esa zona COVID, del cual estaban exentos parte de los profesionales del servicio por cuestiones de riesgo laboral. Aprendimos a colocarnos el EPI, a vivir durante 7 horas de turno con el EPI y tuvimos un discreto aumento de las presencias de facultativos. Pero no aumentó el número, fue simplemente que se aumentaban las presencias a costa de un aumento de la carga laboral. Un poco para que os hagáis una idea, yo creo que casi todos habéis estado en el servicio de urgencias, pero a veces es un poco lioso. Intenté decoraros un poco para que lo vieseis en las pantallas de la manera más gráfica posible el servicio con los nuevos circuitos que se establecieron. En principio, el circuito COVID era un circuito que se estableció como un circuito respiratorio y es lo que veis ahí coloreado de rojo. Entonces, como veis desde la entrada, se accede al circuito de patología convencional, que no era la patología respiratoria COVID inicialmente, y se accede también al circuito que luego derivaría pues, en el punto de triaje, que es este que veis aquí, el triaje COVID, que es con el que luego se accedería a toda la zona COVID. ¿Vale? Este también es el mismo circuito que permite también la comunicación con lo que es la sala de observación, que fue una sala de observación siempre para patología convencional. Nunca se habilitó una sala de observación para patología COVID porque estructuralmente era inmanejable. Y la sala de diagnóstico y tratamiento, que es una sala de espera de las camillas que están pendientes de resultados. Como veis, así en el plano parece un servicio grande, pero teniendo en cuenta la casuística de nuestros pacientes muy mayores, con patologías que es imposible tener en otros espacios que no sean camillas, siempre estamos con un déficit importante de espacios.
Hay que tener en cuenta que aparte la sala de espera de aquellos pacientes que son sospechosos de COVID, porque inicialmente todos eran sospechas, es una sala que solamente tiene 6 puestos habilitados, con lo cual si teníamos un sobreaforo de pacientes sospecha, creábamos un tapón importante porque hasta que no teníamos resultados analíticas y radiografías de estos pacientes, de las sospechas COVID, tenían que permanecer en ese box porque no teníamos otra zona donde poder derivar a esos pacientes que estuviesen con un mínimo aislamiento para evitar transmisiones, porque algunos podían ser COVID y otros no. Entonces, dentro de esta reestructuración, pues había varios hándicaps que teníamos que solventar y que quedaron así, que es que no hay ningún box con presión negativa. Si lo podéis ver, no hay una separación física de la zona COVID y la contingencia común, es una separación etérea. Esto tenía una desventaja y tenía una ventaja, que nos permitía, en función de las cargas asistenciales, avanzar y expandirnos hacia los boxes de contingencia común. Sí que es cierto que ahora, que teniendo en cuenta, por ejemplo, la charla que hubo ayer acerca de los aerosoles, la ventilación y demás, quizás esto no sea el mejor mecanismo, pero era lo que teníamos. Como os decía, la observación solamente quedó para pacientes con sospecha de patología convencional, no sospecha respiratoria o COVID, y se crearon estos 3 boxes que veis aquí, que son unos boxes que empleamos como se llamamos zona de expansión y que empleamos pues, para todo lo que son traumatismos, patología más banal, que fue el único espacio que pudimos ampliar dentro del espacio funcional del servicio. Para todo esto se hizo, como os comentaba antes, una ampliación de presencias que fueron a costa de que mis compañeros hiciesen muchas más horas y que se redujo en la segunda ola, esta que podemos llamar. Pasamos de tener más presencias pues, a tener menos, aunque nos haya aumentado la patología convencional, a la vez que seguimos teniendo un número considerable de sospechas de patología COVID. Entonces, dentro de esta estructura, pues se dividía el personal en estas diferentes zonas para poder seguir atendiendo, al igual que se atendía la patología sospecha COVID, lo que era la patología convencional. Un poco para que os hagáis una idea, porque siempre en todos los medios de comunicación se comentaba el hecho de que había menos asistencias, que la gente estaba mucho más asustada y venía mucho menos al servicio de urgencias. Sí que es cierto que durante la primera ola eso fue muy significativo. De hecho, nos preocupaba muchísimo, sobre todo por la patología convencional grave. Nos llamó muchísimo la atención que determinadas patologías, como las cardíacas o las neurológicas, el descenso fue espectacular. De hecho, ahora todavía hay estudios que están planteando qué resultados y qué consecuencias hubo de ese descenso de pacientes que acudieron por esas patologías. Sin embargo, que es por lo que os pongo las gráficas separadas por meses, como comprobáis entre años, la diferencia de pacientes es importante, pero si os dais cuenta, abajo lo que es el porcentaje de ingresos y la presión asistencial sobre urgencias no disminuyó. Entonces, la calidad de lo que viene siendo el trabajo del servicio, en ese sentido, teníamos una presión importante, pese a que el número, como veis en algunos meses, pues por ejemplo, abril, que fue el primer mes del estado de alarma, fue significativo la diferencia de atenciones de 5.700 a 2.600. Os pongo aquí un poco para que valoréis un estudio que se hizo en los servicios de urgencias de toda España, que incluía 246 servicios. Solamente hicieron la valoración desde marzo y abril, pero bueno, pues detectaron un poco las deficiencias que podía tener los servicios de urgencias en este momento de la pandemia. Lógicamente, la gráfica que os pongo aquí es un poco de las diferencias en función de la prevalencia que hubo en cada comunidad. No es lo mismo la prevalencia que tuvo Madrid con la que tuvimos nosotros, por suerte. La mayoría de los hospitales tuvieron un aumento de personal de enfermería, aumento de dotación de médicos y tuvieron un déficit de mascarillas, de test y de espacio asistencial. Nosotros realmente en Galicia el porcentaje más o menos es relativamente parecido,
con lo cual lo podemos extrapolar a lo que pasó en Orense. Sí que es cierto que nosotros, déficit de test como tal, no tuvimos ese problema en lo que eran los servicios de urgencias. Podíamos realizar las PCR sin mucho problema, pero teníamos el mismo déficit de espacio asistencial y llegó un momento, sobre todo a finales de mayo, en el cual, bueno, pues lo de las mascarillas fue un dilema importante que supuso ahí varios enfrentamientos entre nosotros. Y después de todo esto llegó el verano. Y entonces llegó lo que se llamaba la nueva normalidad, el fin del estado de alarma. La población empezó con el periodo vacacional, pero el periodo vacacional para la gente era esto, las playas en ascenso al sol, y lo que se veía un poco de urgencias es que el periodo vacacional iba a ser esto, un tsunami que estaba a punto de llegar. Básicamente, ¿por qué? Porque seguíamos teniendo pacientes con patología respiratoria, muchos eran insuficiencias cardíacas, pero que teníamos que ver asumiendo que podían ser sospechas de patología COVID. Y a mayores teníamos un aumento considerable de la patología convencional, pues asociada también a la circulación por el periodo vacacional, a las patologías habituales en ese momento, y la carga asistencial como tal pues tampoco desapareció de una manera significativa. Solamente para poneros un ejemplo, pues el día 15 de julio fue el último ingreso COVID, entre comillas, en área médica, que después pues progresivamente ellos también fueron aumentando hasta llegar a los picos a los que alcanzaron ya en agosto. ¿Qué nos pasó en toda esta temporada? Pues que nos preparamos, nos preguntábamos si habíamos mejorado algo, si esa segunda ola o ese tsunami que pensábamos que iba a llegar era un miedo que teníamos o si iba a ser una realidad. Y nos pasó que esa preparación para la segunda ola pues bueno, fue la misma que para la primera. Teníamos más material, teníamos más experiencia, pero determinados déficits que habíamos visto en la primera ola, como era la estructura del servicio, los espacios del servicio, pues eso, junto con otras deficiencias que habíamos visto al principio, no se solventó en todo este tiempo. Y llegó lo que era la segunda ola. Entonces, aquí en la segunda ola me parece muy significativo poneros también la presión asistencial en urgencias y las tasas de ingresos, porque sí que es cierto que la patología ha disminuido bastante en comparación con otros meses, pero aún así el porcentaje de ingresos que se realizan en urgencias y el porcentaje de presión asistencial no solamente no ha disminuido comparado en años anteriores, sino que encima ha ido aumentando. El mes de noviembre tiene el sesgo de que la comparación es de 15 días con el mes entero del año pasado, pero aún así se puede ver esa tendencia a que la presión asistencial sigue aumentando. En esta gráfica os pongo un poco la derivación de la procedencia de los pacientes con sospecha COVID, que nos hace tener una reflexión acerca de cómo son los circuitos asistenciales de los pacientes. Si os dais cuenta, las gráficas en las columnas en verde son los pacientes que acudieron al servicio de urgencias por iniciativa propia. Los derivados por atención primaria es un número importante, pero tampoco significativo en comparación con las iniciativas propias. Y luego los derivados del TELEA, como bien comentaba María, cuando tenían algún paciente que tenía un compromiso importante o que había dudas para realizar pruebas y demás, se derivaba a través del servicio de urgencias. Al principio, como el TELEA pues tenía unas limitaciones también de capacidad para todas estas pruebas, en abril sí que tuvimos un aumento de número de pacientes derivados del TELEA, pero como podéis ver luego, el número descendió a 7 en mayo porque ya esos circuitos estaban más establecidos. Y aún así, la derivación de atención primaria, pues como veis también no era una derivación muy significativa. Los pacientes que veíamos en la zona COVID eran sospechas, entonces muchos de ellos eran pacientes que podíamos derivar con las medidas de aislamiento y medidas terapéuticas básicas para domicilio, pero otros muchos tenían que ingresar un poco para ver la espera de esos resultados de esa PCR, que al principio teníamos PCRs que tardaban 24 horas, entonces no eran pacientes que pudiésemos hacer un manejo ambulatorio o un manejo de observación, de manejo de 24 horas en un servicio de observación de urgencias y alta. Entonces eso supuso también
un porcentaje importante de ingresos desde esta zona COVID que no eran sistemáticamente un porcentaje de pacientes que fuesen COVID positivos. ¿Cuáles fueron los logros aprendidos? Pues el principal logro fue un poco lo que veis aquí en este vídeo reflejado, que a mí la verdad es que me gustó mucho porque refleja mucho nuestro día a día en el trabajo. Esa es nuestra zona de trabajo, en la zona del área COVID, y ahí, como veis, estamos todos, médicos, DUE, TKs, celadores. Al principio estaban los técnicos de radiodiagnóstico, estaba el personal de limpieza, y una de las cosas que fue lo mejor de esta pandemia y de este trabajo fue que aprendimos a hacer un trabajo en equipo. El hecho de estar todos ahí juntos, del hecho de ponerte el EPI, que alguien estuviese a tu lado para decirte, espérate que te ato la bata, toma que ya te pongo yo el fonendo. Ese tipo de cosas hacían que el trabajo, que era muy duro y que era muy estresante, como ha sido para todos en este momento, fuese mucho más llevadero. Aprendimos que tenemos una gran capacidad de esfuerzo y de superación, porque todo esto era, pues, al principio, en unas condiciones muy estresantes, muy agobiantes. 7 horas con un EPI de continuo es algo que es muy agotador, y yo creo que son los logros que podemos determinar como más importantes. ¿Y qué desafíos tenemos? En la charla del otro día ya se habló de una de las cosas que Loli en la charla decía, que se sentían como una isla en el hospital. Yo, en honor a Quino, saqué esta viñeta que me pareció muy significativa, porque yo creo que cada uno de nuestra especialidad podemos cambiar el nombre de urgencias y ponernos ahí. Muchos hemos tenido la sensación de que éramos los únicos, el único servicio que estaba remando en contra de esta tormenta en una barca en la que los demás iban sin hacer nada. Y yo creo que el objetivo y el desafío y la conclusión a la que tenemos que sacar es que no estamos solos remando contra la tormenta, que, como también comentaban antes mis compañeros, María y Álvaro, somos cada uno en nuestra especialidad, somos muchos, y que lo ideal es que todos rememos en la misma dirección para enfrentarnos a esta tormenta, y que, sobre todo, pues estas charlas nos permiten también tener en cuenta eso. Otros desafíos que tenemos, pues a mí el que más me preocupa ahora mismo es el síndrome del sanitario quemado. Mis compañeros, es algo que yo percibo todos los días en mis compañeros. Seguimos teniendo una sobrecarga asistencial mezclada de la patología común con esa patología de sospecha COVID. Seguimos teniendo ese déficit de espacio y de personal. Las coberturas de las bajas, por ejemplo, en nuestro servicio no se están haciendo con nuevas presencias, se están haciendo con más sobrecarga sobre el personal, con lo cual eso llega a un momento en el que supone una situación de estrés y de agotamiento tremendo. Y, sobre todo, es importante tener en cuenta también la mejoría de los circuitos para evitar esos colapsos que a veces tenemos en urgencias. Lo comentaban los compañeros de REA y UCI en la sesión anterior, esa especialización de los servicios, donde no cualquier persona sin experiencia sirve, pues porque nosotros atendemos a pacientes críticos, tenemos que intubar, tenemos que ventilar, y cuanto mejor preparado esté el personal que trabaja en esas patologías y en ese manejo de esas técnicas, es muchísimo mejor. Y, sobre todo, un desafío que es esa comunicación. Eso que hablaba María del TELEA, que a mí me parece una experiencia maravillosa, que fue que estábamos cada uno de una especialidad, de un servicio diferente, y que todos nos comunicábamos y que hablábamos lo mismo. Creo que es algo que tiene que trascender a todo el hospital y a toda la EOPSI, de tal manera que primaria, el hospital, las diferentes especialidades se comuniquen, se retroalimenten con sus conocimientos y que vayamos todos a una. Y otro de los déficits, que sobre todo nuestro servicio para eso ya era hostil antes y ahora es mucho más hostil, es la comunicación con pacientes y familiares. Como habéis visto en el vídeo, estamos con el EPI, la pantalla, los pacientes son muy mayores, comunicarnos con ellos no nos oyen y demás. Entonces, a veces es muy complicada esa comunicación, y daros cuenta que, además, la comunicación con los familiares era a veces por un teléfono para informar de que el paciente que habían tenido que dejar solo en la ambulancia porque no podían venir con él acababa de fallecer en el servicio de urgencias. Para eso estábamos poco preparados y nos hemos tenido que preparar de una manera bastante dura y desagradable, y es algo que tenemos que intentar, pues, que ese desafío seamos capaces de hacerlo sin que nos suponga una carga emocional tan importante como nos supuso.
Y nada más, solamente deciros que, bueno, que espero que las nuevas generaciones que vengan pues puedan hacer esto, que ya no sea ni la vacuna ni nada, pero que nos puedan quitar a todos las mascarillas de una vez y poder volver otra vez a la antigua normalidad que tanto nos gustaba. Y muchas gracias. No sé si está Suso por ahí. Bueno, vamos a esperar, que ahora tocaba la charla de Regulín acerca de la atención primaria y tienen los micrófonos ahí apagados hasta que se conecten. Álvaro, puedes colaborar con la causa y hablamos, les contamos tú y yo entre medias algo. Lo que sí, aprovecho ya que tengo el micrófono abierto yo para todos los que estáis conectados, es deciros que podéis empezar a hacer preguntas en el chat que está abierto y así ya vamos avanzando de todo lo que queráis. Creo que ya me callo, que ya debe estar bullying. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero empezar como todos agradeciendo a la Academia la invitación a formar parte de la mesa y personalizar el agradecimiento también a nuestra presidenta y felicitarla por su labor. Voy a... ¿Sí? No avanza la parte. No. Ah, sí. Voy a estructurar la presentación, la exposición en 5 apartados. Empezando por la situación en la que partíamos en atención primaria, el desafío organizativo asistencial que supuso la COVID para los centros de salud, algunos aspectos positivos y negativos de la pandemia en la respuesta de los equipos, qué hemos aprendido y cuáles son los retos y desafíos pendientes. Como sabéis todos, atención primaria partía de una situación conflictiva a nivel nacional por varios motivos, pues la precariedad laboral, la falta de financiación, la sobrecarga asistencial, la falta de planificación, y se vivieron épocas de huelgas, de manifestaciones, de dimisiones. El escenario, un médico de familia con una gran carga asistencial, con múltiples tareas, con escaso tiempo para poder desarrollar un trabajo asistencial de calidad. Es cierto que se intentó buscar una solución al conflicto, se hicieron grupos de trabajo, reuniones, comisiones, se elaboró un nuevo contrato para los médicos en precario, se diseñaron protocolos, documentos de trabajo, se incrementó el material de los centros de salud, pero a pesar de todas las medidas hay que recordar que el éxito no fue el esperado. Y en esta situación que estábamos viviendo, una situación de precariedad, pues llega el tsunami de COVID y pues pone al límite un sistema sanitario que estaba previamente tensionado. Inicialmente, pues también como sabéis, es innegable que en la primera fase de la pandemia la atención primaria fue bastante invisible, tanto para los medios de comunicación como para la administración centrada en la atención hospitalaria. Con el paso del tiempo, pues emerge como un gran iceberg, una realidad oculta. El 80% de los pacientes con cuadros leves moderados serán seguidos y atendidos en atención primaria. La mayor parte de los equipos en esta situación tuvieron que reorganizarse
y pues hacer iniciativas para enfrentarse a una situación nueva y compleja. Hubo diversos escenarios, algunos de ellos controvertidos. En algunas comunidades autónomas cerraron algunos centros de salud y destinaron a sus profesionales a atenciones que no tienen nada que ver con atención primaria. Otros decidieron establecer circuitos en pacientes diferenciados, unos para pacientes COVID y otros para pacientes no COVID. E incluso en algunas comunidades se crearon centros específicos para atender a pacientes con patología respiratoria, lo que se llaman centros sucios, dejando a otros centros, espacios limpios para atender a pacientes con otras patologías y no sospechosos de COVID. Se incrementó la atención telefónica, una práctica asistencial que ya estábamos realizando, pero se incrementó mucho, se implementó más actividad en telemedicina y nos tuvimos que ocupar también de la atención en las residencias sociosanitarias. Como digo, pues aquí se ve gráficamente qué es lo que pasaba con la mayor parte de los pacientes de cuadros leves moderados o asintomáticos, eran seguidos por atención primaria y los centros de salud tuvieron que reorganizarse y adaptarse a una nueva situación tratando de mantener las características propias de nuestro nivel asistencial. ¿Y qué pasó en nuestro centro de salud? Pues nuestro centro de salud inicialmente pues tuvimos dudas en la incertidumbre inicial. Teníamos dudas de hacer planes de contingencia con reducción de plantilla presencial para evitar que en caso de que enfermara alguno de nuestros compañeros, pues poder sustituir ausencias. En algunos centros pasó y se tuvo que hacer. En nuestro centro lo hizo el colectivo de enfermería. Los médicos de familia, después de reunirnos y barajar opciones, decidimos no hacer plan de contingencia con reducción de plantillas, decidimos quedarnos todos para mantener la continuidad asistencial y con las dudas que generaba la situación, pues bueno, por suerte nos salió bastante bien y que yo recuerde solo tuvimos un par de bajas que pudimos cubrir pues, con los demás compañeros y gracias a la implicación de nuestros residentes. Otra cosa importante que pasó en nuestro centro es que, como dijo antes Pilar, esta situación creó un sentido de pertenencia, un espíritu de colaboración muy importante. Se volvió a poner en relieve el trabajo en equipo y yo creo que también fue importante que muchas de las decisiones con propuestas innovadoras se tomaron por consenso y fueron asumidas sin ningún problema. Tratamos de equilibrar las instrucciones de las directivas, las instituciones de la dirección con cierta autonomía de gestión. Nos tuvimos que ir adaptando a numerosas instrucciones y protocolos, establecer medidas de seguridad, tanto para profesionales como para los pacientes, circuitos diferenciados, diseñar exploraciones de alto y bajo riesgo, establecer dos modalidades de consulta, presencial y no presencial, realizar evidentemente atención domiciliaria y de los centros residenciales, labores de vigilancia epidemiológica y participación en cribados, tanto de población como de profesionales. En esta foto vemos algunos de los miembros de nuestro equipo, no están todos. Bueno, pues agradezco a todos la implicación, a los que están y a los que no están en la foto. Como comprenderéis, y eso me imagino que se hizo en todas las estancias, tuvimos muchas reuniones organizativas, la situación lo exigía y vuelvo a reiterar la importancia de esta primera etapa del sentimiento de orgullo y pertenencia, que yo no lo puedo olvidar como jefe de servicio, todos los compañeros se pusieron todos a una, implicándose en toda la actividad que se necesitaba en ese momento. Tratamos de, como digo, hacer pues, el triaje administrativo, en algún momento hicimos triaje sanitario, establecer los circuitos, adaptarnos a los numerosos protocolos que nos incorporaban en nuestra comunidad y a los del Ministerio y, como os imagináis, protocolos que en muchas ocasiones generaban cierta confusión porque a veces no teníamos muy claro qué tipo de información transmitir a la población y es posible que a alguna población le pasara como a los alumnos de esta viñeta, que pensaran que nuestra ignorancia era bastante grande en esta situación. Lo dicho, también participamos en los programas de cribado y, bueno, ¿qué considero yo que algunos aspectos positivos en la respuesta de los equipos a raíz de la pandemia? Pues bueno, por un lado, el trabajo de triaje y de gestión que realizó el personal administrativo a la entrada del centro,
la implementación y el uso de las nuevas herramientas comunicativas, la extensión de la prescripción electrónica a las mutualidades hasta este momento que no se podía hacer, las consultas de acto único con el valor que aportan, la instalación de redes privadas virtuales para teletrabajar, la disponibilidad de transporte sanitario, la comunicación fluida y constante con el equipo directivo de referencia, la reorganización y la capacidad de resiliencia a los cambios de los profesionales, la solidaridad de la comunidad y la implicación, por supuesto, la implicación desde el primer día de nuestros residentes. Atención telefónica, bueno, pues ocupó gran parte de nuestra agenda de trabajo. Cada vez hay más bibliografías sobre esta modalidad asistencial y el transporte pues supuso una ayuda importante sin duda. Si tuviera que definir como una palabra el comportamiento de los profesionales del equipo, diría que sería la resiliencia, ¿no? Pues la capacidad de adaptación a una situación tan adversa y con un comportamiento tan positivo y que yo creo que nos reforzó como equipo. Y claro, que también hubo algunos aspectos negativos. Y bueno, voy a enumerar algunos de los que yo creo que sufrieron como consecuencia de la pandemia. Por un lado, la pérdida parcial de algunas cualidades propias de nuestro nivel asistencial, como la accesibilidad, la longitudinalidad, la integralidad, la coordinación entre niveles asistenciales. El déficit de recursos, inicialmente la falta de equipos de protección individual y de acceso a pruebas diagnósticas. Estábamos condicionados y dependientes de medicina preventiva. La infradotación de medios tecnológicos y la escasa capacidad de las centralitas telefónicas para dar respuesta a la modalidad de consulta que estábamos teniendo. El tener que dejar de hacer no COVID para hacer COVID, la carga burocrática y las dificultades de coordinación con los centros residenciales y, por supuesto, la disminución de la actividad docente y de formación médica continuada. En cuanto a la accesibilidad, tengo que decir que es verdad que sufrimos un problema con la accesibilidad. Hay que tener en cuenta que en parte por el modelo organizativo, en parte también por limitaciones antiimpuestas por los propios pacientes. Pero bueno, algunos pacientes, hay un rum en la calle de que no vemos consultas presenciales, hasta salen las viñetas, pero tengo que decir en defensa de nuestro trabajo y lo que se hace en atención primaria, que los centros de salud no están cerrados. Los centros de salud están realizando no solo atención a COVID, hacemos consulta presencial de otra patología, hacemos atención de actividades preventivas, seguimiento de embarazo, control de antipoblación, atención domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto, los centros de salud no están cerrados, siguen muy abiertos y con muchísima atención. A esa etapa siguió una fase de transición, una fase de desescalado y ¿qué podemos decir? ¿Qué lecciones hemos aprendido de la pandemia hasta ese momento? Pues nosotros pensamos que frente a la pandemia se debe de tener más atención primaria que nunca. Es verdad que para eso es necesario tener una atención primaria fortalecida, una atención primaria fuerte y al mismo tiempo que debería ser el eje del sistema y que en realidad no lo es, porque ni se ocupa de los problemas, no es el centro de los problemas prevalentes de salud, no tiene peso en la facultad, no es atractiva para los estudiantes y tampoco tiene una relación de reciprocidad muy clara con la atención hospitalaria. Otra de las lecciones aprendidas es que la seguridad de pacientes y profesionales debe ser una prioridad y que la protección debe estar más basada en la evidencia que en las existencias. Tenemos que potenciar la figura del administrativo sanitario y que las nuevas vías de citación pues, necesitan evidentemente campañas de información para que los ciudadanos, los pacientes, sepan por qué y cómo estamos trabajando en este momento. Es recomendable que en los centros de salud haya un sistema de acogida, un sistema de triaje, que las agendas sean autogestionadas y flexibles, que las consultas presenciales tengan prácticas de valor y sean de acto único, procurar que los pacientes se desplacen y se pueda resolver su problema de salud en un único acto. Hay que intentar preservar el principio de longitudinalidad, un principio fundamental para nuestro nivel asistencial y que además ha demostrado disminuir mortalidad. Tenemos que adoptar un papel proactivo frente a la pluripatología, a la fragilidad y en el desempeño de funciones de vigilancia epidemiológica
debe ir acompañado del acceso a las pruebas diagnósticas y de una adecuada coordinación. Bueno, por último, los desafíos. Bueno, creo que entre todos tenemos que evitar el desgaste profesional. Hay que, como decía Pilar, prevenir el burnout de los profesionales y la claudicación, en este caso, de los centros de salud. Los centros de salud, y coordinados con salud pública, tienen que ser los centinelas de la atención a la COVID. Necesitamos una atención primaria adecuadamente financiada, bien dotada de recursos humanos y materiales y con capacidad de decisión. Hay que rediseñar el modelo con cambios de tipo formativo, organizativo y normativo para hacer que realmente sea el eje del sistema o sea realmente vertebradora del sistema. Tenemos que potenciar los sistemas de información, incluyendo la transformación digital, y desarrollar TICs que sean facilitadores del trabajo asistencial. Desde la Administración tienen que elaborar campañas informativas y pedagógicas a la población. Es necesario mejorar la cooperación y la coordinación con todos los agentes implicados, salud pública, servicios de prevención de riesgos laborales, centros educativos, medicina preventiva y trabajar, por supuesto, con perspectiva sociosanitaria y comunitaria. Hay que reducir la burocracia, que cada vez nos ocupa más tiempo y no aporta valor añadido, y hay que tener visión de futuro y planificar el futuro. Tenemos que dar una respuesta organizada y efectiva con un restablecimiento de la normalidad que favorezca un desarrollo progresivo y evite que sea abrupto. Vamos en las siguientes diapositivas gráficamente para insistir en estos desafíos. Hay que evitar el desgaste profesional, hay que evitar que el colapso de los centros y la atención primaria pues llegue a estos niveles, ¿no? La atención primaria tiene que ser centinela para COVID y tiene que estar muy bien coordinada con salud pública y medicina preventiva. Eso, bueno, ya está puesto en los protocolos del Ministerio, en los protocolos del Sergas. Y bueno, hoy a la mañana veía en una publicación de Faro de Vigo que parece ser que se va a empezar a hacer test rápidos de antígenos en los centros de salud en Vigo la semana que viene. Me imagino que eso llegará a primaria y nos ayudará a poder diagnosticar los casos que sospechemos en una fase inicial en los centros de salud. Hay que rediseñar, hay que seguir trabajando y avanzando en el modelo con cambios formativos, organizativos y normativos, desarrollo de las máximas competencias de cada profesional y trabajar en red. Bueno, no sigo hablando de las nuevas tecnologías, digo que tienen que ser facilitadores del trabajo asistencial. Hay que insistir en campañas de información para un uso adecuado de los servicios sanitarios por parte de la población. Necesitamos mucho mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados, atención primaria, salud pública, atención hospitalaria, atención de urgencias, atención sociosanitaria. Tenemos que reducir la burocracia no aporta valor, en general no aporta valor y hay que tomar decisiones como las que tomó el País Vasco de quitar las CITES por baja de contactos COVID y no tener que llegar a situaciones como este comunicado de SENFI cuando se dijo que teníamos que hacer las bajas de los padres de los niños que pues fueran contactos y tuvieran que hacer cuarentena. Es decir, esas circunstancias no deberían producirse. Y por supuesto, y termino ya, planificar en el futuro para dar una respuesta eficaz y bien organizada. Y termino con esta diapositiva de mi pueblo, que bueno, la primera ola, la verdad, salió muy bien parado. En esta segunda ola, pues le dio de pleno. Y bueno, esperemos que salga bien, sin muchos problemas. Y muchas gracias. Bueno, una vez que han finalizado estas interesantes exposiciones y extensas, ya vemos que se nos ha alargado un poquito más de lo que pensábamos. Pues bueno, abrimos un poquito lo que sería el debate. Si tenemos alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta a través del chat, la podéis dirigir y nos las harán pasar. Si no, vamos haciendo alguna pregunta que podemos tener por aquí.
Bueno, una de las preguntas que me gustaría hacerle al doctor Gulín en atención primaria es si tenemos en atención primaria suficiente protección, si la protección es posible en atención primaria, cuando muchos pacientes asintomáticos consultan por otros motivos de consulta que no son COVID, y realmente esa atención la hacemos con una protección escasa y después, posteriormente, podemos tener pacientes que han sido positivos, que nos lo comunican, con todo lo que puede suceder después en cuanto a que no hemos estado suficientemente protegidos. El que tiene una patología respiratoria, seguramente nos vamos a proteger, pero de los otros pacientes es bastante difícil. ¿Qué opinas sobre ello? Hombre, así como en la primera etapa, yo creo que sí, estuvimos más desprotegidos. Yo creo que en esta segunda etapa, si utilizamos la recomendación de utilizar la mascarilla FFP2 por debajo de la quirúrgica y los pacientes entran en consulta con mascarilla, al menos quirúrgica, que eso es una cosa que está en debate. Ya sabes que en el País Vasco decidieron prohibir la entrada en las instituciones sanitarias de pacientes que vengan con mascarillas de tela. Pues en principio yo creo que para la práctica asistencial habitual, pues yo creo que estamos suficientemente protegidos en este momento. Nos hacen llegar otra pregunta. ¿Creéis que estamos preparados para un rastreo y aislamiento de contacto suficiente para minimizar la tercera o cuarta oleada de enero? ¿Cuáles serían los problemas que existen de coordinación con el CSC? Para mí también. Sí. Cualquiera de los que queréis intervenir. Yo creo que primaria somos los que estamos más en contacto con los pacientes en cuanto al rastreo. Yo personalmente creo que nosotros nos tenemos que dedicar al diagnóstico, a intentar diagnosticar las sospechas con pruebas diagnósticas, y si se mejora todavía más el acceso a pruebas, podemos llegar a hacer test rápidos de antígenos en los centros de salud, pues mejor. Y creo que digamos, la identificación de contactos, el seguimiento de contactos, probablemente la atención primaria debería limitar su participación en esa actividad. Creo que debería implicarse la central de seguimiento de contactos y, evidentemente, lo dije antes, yo creo que la coordinación es mejorable entre todos los ámbitos que participan en el manejo de la infección, de la pandemia. Yo creo que es mejorable. Cada vez da la impresión de que, bueno, pues tenemos más información, pero desde mi punto de vista sigue siendo mejorable. Bueno, yo, en mi opinión, no sé si estamos preparados o no para el rastreo y el aislamiento de las posibles oleadas. Creo que el centro en donde se realizan el estudio de los contactos, no, en estos momentos funcionamos sin ninguna coordinación, cada uno va por su lado. Y mi experiencia es que cuando empezó a funcionar el centro de rastreo, que fue cuando Telea desde hospitalaria dejó de funcionar, bueno, la teleasistencia más bien, el paciente que tenía una PCR positiva recibía un montón de llamadas. Una de la enfermera para darle de alta en la teleasistencia. Otra llamada del médico para ver su situación clínica y establecer su riesgo. La siguiente llamada del centro de asistencia otra llamada de Santiago para ver sus contactos y pedirle una lista. Y al final no sabía muy bien quién le estaba llamando y bastante descoordinado, con diferentes informaciones por cada una de las partes. Yo creo que todo eso debe estar más integrado. La gente que trabaja en los rastreadores muchas veces no son sanitarios y los mensajes que transmiten tampoco son los adecuados, y probablemente necesitemos más personal porque se hacen pruebas, se aíslan a los contactos y también hay una demora para dar resultados. A día de hoy hay pacientes que pasan 72 horas y todavía no tienen los resultados de sus PCRs. Sí, yo creo que opino lo mismo también. La experiencia en primaria es esa, es decir, que los del centro de seguimiento de contactos
tarda a veces mucho tiempo en contactar, muchas veces incluso contacta el paciente antes con nosotros, con lo que se producen luego duplicidades, le llama el CSC, le llamamos nosotros. Por parte del CSC tampoco creo que existe un registro, nosotros no tenemos en la historia qué información se le dio, cuándo contactaron, qué es lo que le están aconsejando al paciente, y que ahora o no, lo que dices tú, hay doble información y a veces no coincide, entonces el paciente muchas veces se confunde. Yo creo que eso es muy mejorable. A ver, que nos acercan otra pregunta. Bueno, por parte de María José Modroño, presidenta de la Academia, nos da la enhorabuena a todos los ponentes. Cree que ha coincidido todo el mundo en una importancia de lo que sería el trabajo en equipo y en el cuidado de los profesionales. Y nos dice que le gustaría preguntar cómo veis la atención a nuestros mayores en las residencias en el futuro. Esa pregunta quizás Álvaro. Álvaro, el micrófono. Ahí está, el audio, ahí está. Vale. Bueno, pues muy interesante la pregunta, doctora Modroño, muy complicada quizá de contestar. Voy a dar una opinión desde luego no vinculante, pero bueno, he vivido la experiencia que he vivido en estos meses. Creo que el modelo de residencias debe de cambiar. Debe de cambiar porque no debe haber residencias. No me atrevería a decir una cifra exacta, pero yo creo que ya todo lo que supere 100 residentes, 90 residentes, no se está preparado. Hablamos de residencias creadas en los años 90, seguramente que no previeron la posibilidad de tener que aislar a pacientes ante una pandemia de semejante magnitud. Hablamos de ancianos muy frágiles que desde luego no tienen cabida en residencias de 700 usuarios como la que hay en Madrid y de la que no he dicho nombre. Creo que debe haber un protagonismo de ADO, de hospitalización a domicilio de la primaria, para la atención a estos mayores, a nuestros mayores, que por cierto la provincia de Orense es paradigmática en la población mayores de 65-70 años. Creo que debe haber un mismo mensaje o una coordinación entre lo que es la Consellería de Política Social, el Servicio Gallego de Salud en la Consellería de Sanidad, ¿no? Hablaba de que se hablan distintos idiomas, ¿no? Manejamos programas informáticos complicados en los que volcar datos cuando la emergencia requiere atender a estos pacientes resulta complicado compartir esos datos. Y concretamente los sanitarios debían de estar compartidos. Creo que debe ser un protagonismo también de la enfermería en estos pacientes por su cercanía, y creo que hay muchos frentes abiertos desde luego para cambiar el modelo de residencias en nuestra comunidad. Sí, una pregunta a raíz de esto. Si crees o piensas que, ya hiciste mención en tu ponencia, que la preparación de las personas auxiliares de las residencias es adecuada y si la selección del personal es adecuada. Bien, es una pregunta complicada. Debo ser prudente al contestarla. Voy a tratar de ser lo más prudente posible. Nuestros TCAES valen muchísimo, nuestros técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Lo demostraron y creo que trabajaron mejor que los serocultores. Esa es mi opinión. El personal sanitario que dotó, el personal del Sergas, que dotó a las residencias integradas, y puede ser una respuesta comprometida, creo que estaba mejor preparado que el personal que trabajaba, por ejemplo, en centros de día. Trabajar en un centro de día no es trabajar en los centros, en los dos centros que hemos tenido ocasión de trabajar, tanto en Piñor como en Baños de Mora. Cursos online, pues creo que no proceden. Prácticas de 80 horas creo que no proceden. No estamos montando televisiones, estamos trabajando con pacientes muy frágiles y con muchas necesidades asistenciales. Gracias, Álvaro. Una pregunta para Pilar. Comentabas lo de los retrasos diagnósticos en lo que es en la pandemia por culpa de no asistir de forma pronta y precoz a urgencias de patologías graves. ¿Tenéis algún caso, alguna situación de esas que puedas comentar? Bueno, sobre todo lo que vimos nos llamó mucho la atención en varias patologías.
A nivel de síndromes coronarios descendieron muchísimo y sobre todo esos dolores torácicos que venían a veces, que bueno, pues que eran dolores torácicos para estudio, para valoración, cuando llegaban eran dolores torácicos para hemodinámica porque eran infartos clarísimos ya muy avanzados. Y también nos pasó a nivel neurológico con los códigos ictus. Nos llamó mucho la atención que el porcentaje que teníamos de código ictus, pues ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero bueno, era un porcentaje significativo y de repente desaparecieron casi por completo los códigos ictus. Es algo que también, bueno, pues los servicios de críticos, la UCI, le llamaba muchísimo la atención por eso, por ese déficit. Y luego una de las cosas que vimos, sobre todo, fue mucho más significativo en el estado de alarma, fue el hecho de que pacientes con patologías quirúrgicas, por ejemplo, cuando llegaban ya en un estado tremendamente avanzado. O sea, los compañeros de cirugía, era uno de los comentarios que hacían, que las apendicitis no eran apendicitis, eran apendicitis completamente pasadas en unos estados muy evolucionados, pues porque la gente tenía mucho miedo a acudir al servicio de urgencias en ese sentido. Asumían que acudir allí era contagiarse del COVID, entonces estaban todos haciendo un aislamiento, sobre todo las personas que tenían más factores de riesgo, que estaban como mucho más asustadas, estaban haciendo un aislamiento correcto en su casa y de repente era el miedo a acudir a un servicio de urgencias donde a lo mejor se iban a contagiar, con lo cual cuando llegaban era en situaciones muy extremas que creo que todos los especialistas y todo el mundo en el hospital vivió esos resultados de esas situaciones extremas. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito ya las preguntas porque se nos ha alargado la sesión. Vamos a hacer quizás una última. Nos preguntan aquí que cada vez vemos más pacientes con persistencia de sintomatología post-COVID y si hay algún enlace, consulta en la cual se podrían estudiar o seguir a estos pacientes. No sé si será más para María. Es para mí. Bueno, o la quiero contestar yo, más bien. Vale, pues una cosa son síntomas residuales y es que hay un porcentaje de pacientes que no se recuperan a los 14 días o que pueden tener cierta astenia posviral o algún síntoma residual, que de forma progresiva y en semanas o en meses esos se van recuperando. La mejor cura es el reposo y dosificar el esfuerzo. Eso es lo mejor. Y otra cosa son el COVID persistente y es síntomas incapacitantes que van más allá de los 3 meses del inicio de la enfermedad. Y eran los que os comentaba antes. Suelen ser mujeres en una franja entre los 25, 50, 50 y pico de años, en principio sin muchas patologías, y que estos síntomas les impiden su vida habitual. Vida habitual me refiero el levantarse de la cama y prepararse el café. Entonces, hay una consulta que, bueno, es la consulta que tenemos de post-COVID, en principio concebida para pacientes dados de alta, pero como están apareciendo pacientes que estaban en sus domicilios y nunca fueron valorados en el hospital, también abiertos a los pacientes que están en atención primaria y se solicita una consulta a la consulta específica monográfica de coronavirus que se está haciendo por las tardes. Y no sé si va a seguir así de esta manera, pero de momento se está haciendo por las tardes. ¿Va a haber algo monográfico ya para los COVID persistentes? Pues eso va a depender un poco del volumen de pacientes que vayamos teniendo. Y es lo que os puedo contar. Voy a contestar la pregunta de Ado. Ado participó con nosotros en Telea de forma indirecta. De hecho, pues Ado llevaba muchas medicaciones que necesitábamos dispensar a los domicilios. Ellos fueron los encargados y sí que de alguna manera colaboraron con la asistencia telefónica, pero ellos ya estaban atendiendo también a los pacientes de las residencias sociosanitarias y el personal no daba para también participar en Telea. Bueno, parece que siguen llegando más preguntas, pero yo creo que tendríamos que ir cerrando.
nos hace preguntas sobre educación. Yo creo que se va un poquito del tema que estábamos tratando, del tema de ADO, también lo acabas de comentar. Nos hablaba también sobre la implicación a nivel hospitalario de otro tipo de especialidades para que rotase por medicina interna como apoyo. No sé si puedes decir algo sobre eso, breve. A ver, felicito. Otro tipo de especialidades que en otros centros han dado apoyo a medicina interna al sobrepasarse, digamos así, la capacidad de medicina interna para poder sobrellevar esta pandemia. Sí, no, la capacidad de medicina interna es limitada y ahora mismo en hospitalización están dando apoyo otras especialidades, en concreto neumología, oncología, reumatología, digestivo, y se van a tener que implicar, si esto sigue en progresión ascendente, el resto de las especialidades del hospital. Bueno, Yo ya creo cerramos que... la última pregunta, si queréis. Sí, no, Suso, yo creo que tanto Álvaro como yo queríamos apuntar a eso. Yo creo que es un problema generalizado no solamente para el área médica. O sea, creo que determinados servicios tienen una capacidad límite de personal trabajando y que creo que es un plan estructural que va a tener que establecer la gerencia de tal manera que aquellos servicios que estén completamente sobrepasados, en un momento será área médica, en otro momento urgencias, en otro momento será el manejo de las residencias o de primaria, que tengan que tener alguna manera de manejo y de suplir esa sobrecarga que van a tener. Lo que está claro es que no puede ser que un servicio en concreto, lo que os ponía yo en la barca, no puede ser que uno solo esté remando. Tenemos que remar todos y habrá que hacer esa distribución en función de las sobrecargas existentes. Y nada, ya una última pregunta para cerrar la sesión. Perdonad, ¿podría interrumpir, moderador? Un momentiño. Venga. Vale. Quería recordar, sin herir sensibilidades, que, vamos a ver, tanto en Piñor como en Baños de Molgas, los médicos fuimos todos médicos de familia. Quiero romper una lanza también a la medicina de familia y a mis compañeros. En algún momento se pudo tener la duda de poder tener medicina interna o un geriatra. Geriatría aquí no tuvimos, no hay geriatría en esta especialidad en Ourense. Pero bueno, lo cierto, y hombre, no se me caen los anillos en reconocerlo, es que en Baños de Molgas estuvieron 10 médicos de familia recién especialistas, a las que les voy a dar un mérito, es el que tienen, y en Piñor estuvieron 8 médicos de PAC. Y era una unidad, así está escrita, era unidad de hospitalización. Medicina de familia, de acuerdo que no es medicina interna. No quiero tampoco herir sensibilidades. Medicina interna nos ayudó muchísimo. Pienso en la doctora Bustillo, pienso en el doctor Muinelo y en otros tantos que trabajaron. Pero claro, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Repito, Piñor y Baños de Molgas se sostuvo con médicos de familia. Quería dar esa puntilla. Bueno, pues ya finalizando, yo creo que esta podría ser el colofón de la charla, dirigida al doctor Bulín, donde nos pregunta si esta pandemia va a lograr mejorar o no la atención primaria o nos la terminará de hundir. Yo soy una persona muy positiva, como le digo siempre a los residentes, yo voy todos los días contento a trabajar. Yo me gustaría ser positivo y pensar que, no ahora a corto plazo por supuesto, pero si en la administración se cree lo de que tenemos que hacer cambios de tipo normativo, organizativo y formativo para que la atención primaria sea el eje del sistema, que tiene que ser en este sistema de salud con el que estamos trabajando. Porque otra cosa es que queramos cambiar de sistema, que queramos trabajar como trabajan en otros países europeos, con una atención primaria totalmente diferente, que no es, digamos, el punto de encuentro de los pacientes con el sistema. Pero si queremos seguir trabajando así, la única manera, pienso yo, es que se impliquen en los cambios normativos, formativos y organizativos que permitan que sea el eje del sistema y que cada profesional alcance el máximo desarrollo de su competencia. Eso me parece, y bueno, tendríamos que trabajar en red y todo eso, pero bueno, eso sería la manera que creo yo que permitiría los cambios positivos en nuestro nivel asistencial. Pero como dije en el centro de salud, yo no lo voy a ver. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los ponentes. Gracias a todos los que habéis participado desde casa en la sesión.
Por cierto, quiero también felicitar a todos, ya que parte de lo expuesto en estas 3 sesiones que ha dedicado la Academia a lo que es la pandemia COVID en el ámbito orensano, se debe al trabajo y a la entrega de todos vosotros, ¿vale? También agradecer y recordar también la aportación que han tenido los médicos jubilados del Colegio de Médicos, ¿vale? Aportando su granito de arena en esta pandemia. Yo entiendo que si mantenemos la motivación y el trabajo en equipo, como se ha destacado en todas las ponencias, seremos capaces de vencer a la pandemia. Claro, siempre y cuando se conjugue con el sacrificio necesario por parte de la población y de la sociedad en cumplir las normas establecidas. Si lo hacemos entre sanitarios y población y sociedad, la pandemia tiene sus horas contadas. Bueno, como también hay más vida más allá de lo que es la COVID, os quiero recordar que las sesiones de la Academia Médico-Quirúrgica continúan, ya fuera de lo que es el COVID, ¿vale? El 17 de diciembre, la próxima sesión, tratará el tema de la cirugía colorectal en el programa de cribado poblacional de cáncer colorectal de Galicia y será presentado por la doctora Antía González Vázquez del Servicio de Medicina Preventiva del CHU. Y con ello, nada, despedirnos e invitaros a que participéis otra vez en la plataforma. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.